Bueno, buenos días a todos otra vez. Buenos días a todos otra vez. Vamos a hacer las presentaciones bien. Vamos en tiempo, o sea que fenomenal. Esta primera ponencia de la primera mesa que modelo pues, tiene el título de Dolor y Fisioterapia en una revolución urgente. Es el mismo lema que esta jornada. Y esta primera ponencia corre a cargo de Rafael Torres Cuervo, que pues, simplemente voy a resumir mucho su currículum: graduado en fisioterapia, desarrollado doctorado en neurociencia, profesor de la Universidad de Valencia, como ya nos ha comentado, es presidente y fundador de la Sociedad Española de Fisioterapia y Dolor, imparte formación posgrado en diversos unidades y sobre todo en patologías relacionadas con el dolor crónico. Es autor de un par de libros que me voy a referir, ha colaborado también en distintos capítulos de otros libros. Y bueno, tienes la palabra, Rafael. Nada, muchas gracias. ¿Se oye bien, verdad? Bueno, mucha gente pregunta, ¿esto del dolor para qué? ¿Por qué hay que preocuparse tanto del dolor? Porque estamos hablando siempre del dolor. Hombre, la respuesta es evidente, porque es muy frecuente. No solo es que sea muy frecuente, es que actualmente es una auténtica epidemia. Y aquí tengo que poner diapositivas que ya he puesto muchísimas veces para reflejar lo que es la realidad. Este es un estudio que es la suma de varios estudios epidemiológicos que se hicieron en España. Fijaros que la prevalencia del dolor crónico alcanza el 12% de la población. Eso es un montón de gente, la duración suele muy prolongada, entre 6 y 14 años, y en España quien tiene dolor se le atiende. O sea, quien tiene dolor en España se le atiende. Pero la mayoría de pacientes dicen que el tratamiento que reciben no les aporta ningún resultado. Este estudio, cuando salió, todos rápidamente lo cogimos, muchos lo ponemos en nuestras presentaciones, se publicó en el New England Journal, y las cifras que comenta son, vamos, demolidoras, ¿no? En Estados Unidos se gastan 635 millones de dólares y supera en gastos lo que supone la diabetes, la cardiopatía y el cáncer. Solo el dolor. Todas enfermedades prevalentes y que suponen mucho gasto sanitario. Se están favoreciendo cada vez más los tratamientos invasivos. Las unidades de dolor, sabéis todos que son fundamentalmente lugares donde se hacen procedimientos. Y lo que cuenta este editorial, existe una discrepancia entre lo que hoy sabemos sobre dolor y lo que se está haciendo. Tenemos una explosión de conocimientos sobre el dolor y, sin embargo, la práctica cotidiana lo que está haciendo es muy pobre, muy burdo. No se aprovecha todo lo que se conoce. También afirma que hace falta una transformación cultural, no solo de los profesionales de salud, que es imprescindible, sino también de la población para poder frenar esta epidemia. Y bueno, mucha gente dice, bueno, pero si yo me dedico a tratar deportistas, a gente joven, a gente que tiene patología del hombro, de la rodilla. Yo no trato dolor crónico. Esto del dolor, pues a mí no me interesa. Esos pacientes son los pacientes que son raros, que no. Pero es que esto no es así. El motivo de consulta principal por el que no vienen los pacientes es que tienen dolor. Y yo cuento muchas veces que la relación entre el fisioterapeuta y el paciente a veces se da un auténtico diálogo de besugos, porque el paciente dice, me duele, y el fisioterapeuta no está escuchando al paciente, está diciendo, será el músculo, será la fascia. Entonces el paciente nos está hablando del dolor y no estamos entendiendo que su problema es el dolor, no es el músculo ni la articulación, es el dolor, ese es el problema. Además, sabemos que ni en dolor crónico ni en dolor agudo existe una relación entre daño y dolor. Algo que puede ser muy superficial puede doler un montón, y a lo mejor una idea mucho más grave puede no doler en absoluto. Todos nosotros hemos visto pacientes como esta chica con
una espondilolestesis displásica con un desplazamiento grado 4 más, que no refiere ningún dolor, ningún dolor. Y esta imagen que os voy a presentar ahora seguramente no la vais a volver nunca, porque espectacular. Este es un sujeto real, tuvo un accidente de tráfico, no tuvo mucho dolor de cuello, una cosa que evolucionó muy rápido, pero empezó a quejarse a los meses de que le costaba levantar la cabeza para mirar la pantalla del ordenador. Yo creo que las imágenes que veréis son suficientemente llamativas, ¿no? Había tenido una rotura de todo el complejo ligamentario basioccipital, con lo cual, como podéis observar, el ala se había desplazado hacia adelante y estaba colgando literalmente de la odontoides. Y el único problema que tenía este señor es que a veces tenía una pequeña parálisis en la mano y que le costaba levantar la cabeza. Con esto, ¿qué he querido reflejar? Que no existe una correlación entre daño y dolor. Hay pacientes que tienen muchísimo daño estructural y no tienen dolor, y otros que no tienen daño estructural y tienen muchísimo dolor. Por tanto, ¿qué debe estar en la cabeza del profesional de la salud que atiende a pacientes con dolor? ¿La estructura? ¿No tendrá que estar el dolor en el centro del razonamiento del terapeuta cuando atiende a pacientes con dolor? Y además hay un problema también clínico, porque si hacemos esta pregunta, es, a ver, imaginaros, nos acude una mujer que nos refiere un dolor cervical de 15 días de evolución. Pues ahora yo preguntara, bueno, ¿qué le hacía? Pues algunos dirían, pues exploraría, le haría una anamnesis, le miraría los músculos, las articulaciones. Pero si yo a continuación os cuento, mira, tengo una paciente que está igual con dolor de cuello desde hace un año. Si somos sinceros, la mayoría de nosotros haríamos lo mismo. Pero lo que estoy queriendo decir es que evidentemente un paciente con un año con dolor, seguramente el problema no puede ser el mismo. Lo que está sucediendo en ese paciente es algo absolutamente diferente. Y John Bonica, el que empezó el movimiento del dolor en Estados Unidos en los años 40, ya era el que empezó a decir, bueno, si atendemos al paciente con dolor de larga evolución, el paciente con dolor crónico, de la misma forma que al paciente con dolor agudo, seguro que vamos a hacer iatrogenia, seguro que vamos a tener malos resultados. Entonces, además de todo eso, la realidad clínica que vemos todos los días es tremendamente compleja. Y yo siempre hago referencia a que una pequeña división que podemos hacer, ¿no? Pragmática. Los pacientes simples son aquellos donde existe una cierta correlación entre un daño y un dolor. Esos son fáciles de tratar, pero muchos de los pacientes que vemos son pacientes complejos. Y claro, evidentemente esos pacientes no se pueden tratar de esta manera. Este es un estudio sobre fenotipo somatosensorial de pacientes con dolor temporomandibular, y en ese estudio pues vieron que un tercio de los pacientes, el mapa del conjunto de ellos pues era un dolor localizado que podía referirse hacia la cabeza o hacia el cuello, pero que había muchos otros pacientes, otro tercio, que tenían dolor en otras zonas del cuerpo, los llamaron los pacientes sensibles, y finalmente había un tercer grupo de pacientes que tenían dolor absolutamente generalizado, ya sea dolor crónico difuso, fibromialgia. ¿Cuál era la conclusión de este estudio? Que evidentemente a este paciente, seguramente con fisioterapia y a lo mejor una ortesis oral se le puede manejar, efectivamente estos pacientes no van a obtener los mismos resultados cuando el cuadro es tan complejo. Bueno, y esto es un dibujo de una paciente, y cuando vemos pacientes que se mapean así el dolor, ciertamente esto no se explica porque tengan una lesión, no tengan una lesión. Y el paciente entiende fácilmente que, claro, es bastante difícil lesionarse en los mismos puntos de forma simétrica en ambos miembros. O sea, que esto es. Entonces, para entender el dolor, yo creo que la mejor explicación del dolor es la paella. Yo es que soy valenciano. Es la mejor explicación del dolor. Y es un modelo que es muy educativo frente al paciente. Yo les digo, vamos a ver, si queréis, le voy a preguntar al moderador. Te voy a preguntar, a ver. Sí. Explícame qué es una paella.
La paella es el continente. Bueno, sí, bien. ¿Cómo se hace una paella? Cuéntamelo. Se hace el sofrito. No, espera un momento. ¿La paella de qué es? ¿Qué ingredientes tiene? Principalmente carne, verdura y sobre Vale, entonces, espera un momento. Tú me has dicho que tengo una paella que es el recipiente, yo le he hecho el pollo, la verdura, el arroz y ya tengo la paella, ¿verdad? No, tú me has dicho eso. Tú me has dicho un recipiente y le he hecho todo eso y ya tengo la paella. No. ¿Por qué no? Porque hay que cocinar. Ah, eso no lo había dicho él. Hay que cocinarla. ¿Qué estoy queriendo decir? La paella y los ingredientes son el cuerpo. Pero la paella no es eso. O sea, el dolor es la paella. Y nos viene un paciente con dolor y nos viene con su paella. ¿Cuál es el problema? Que hemos malinterpretado que su dolor son solamente sus ingredientes, los ingredientes de la paella y del cuerpo, cuando ese no es el problema. El problema es la paella, el dolor, que es el conjunto de lo que el paciente tiene en su cuerpo, y cuantos más años, más cosas vamos teniendo más, ¿no? Cuanto más viejo, más pellejo, pero el problema fundamental es cómo se cocina esa paella. Y el cocinado es cerebro, el cocinado es sistema nervioso central. Por tanto, cuando vemos un paciente con dolor, no, y los que nos ocupamos del dolor complejo, que son todos los que estamos aquí hablando hoy, nos debemos preocupar ciertamente por los componentes de la paella, pero evidentemente no nos podemos olvidar del cocinado, que es para nosotros lo fundamental. Porque el que sabe hacer bien una paella, aunque tenga menos ingredientes, la hace excepcional. Y el cerebro que sabe cocinar mal la paella, aun teniendo muchos ingredientes, le sale un desastre. Por lo tanto, el problema fundamental, nosotros tenemos que ser cocineros, o saber interpretar ese plato complejo que es una paella, que es el dolor. Bueno, y por eso, a veces el problema del paciente con dolor no está en los elementos de la paella, sino en el cocinado, ¿no? Cuando hay un sistema de alarma, que es nuestro sistema del dolor, que empieza a funcionar mal. El paradigma de la sensibilización central fue una auténtica, diríamos, revolución en la investigación en dolor, y es un paradigma que sigue teniendo su validez y es algo real, aunque discutiremos un poco si todo dolor es sensibilización central. La sensibilización central son muchas cosas. Son alteraciones en los receptores, en los canales, alteraciones en los circuitos, alteraciones en los sistemas de modulación, etc. Sin embargo, lo que en estos momentos hay que señalar es que no se puede seguir equiparando dolor crónico a sensibilización central. No lo es. Porque cualquier pequeño dolor inflamatorio, cualquier pequeño dolor que se precie ya es sensibilización central. Y además, en pacientes con dolor crónico, a lo mejor no hay nada de sensibilización central. Y como hemos dicho, la sensibilización central está también en dolor agudo y subagudo. Por tanto, el problema del dolor crónico no es la sensibilización central. Y eso es lo que quiero contar. Muchos dolores inflamatorios, muchos dolores neuropáticos y nociceptivos tienen mucha sensibilización central, pero no son dolores complejos. Otro aspecto que hay que señalar. Es evidente que se puede tener mucho dolor sin tener ninguna nocicepción. Y este es un estudio de Visaya muy gracioso, donde se inducía dolor físico, dolor experimental a pacientes, y después se les inducía dolor hipnóticamente. Y las respuestas cerebrales eran prácticamente idénticas. Es decir, se puede tener mucho dolor sin nocicepción. Y claro, ¿a mí qué es lo que me preocupa? A mí me preocupa el paciente complicado, paciente complejo. De facto, esto es de una película que se llama Kate, que os recomiendo a todos. Es la historia de una paciente con dolor crónico que es adicta a los opiáceos. Entonces, para tratar a este paciente estamos obligados a adquirir conocimientos y destrezas, porque no son pacientes fáciles de manejar. El mundo del dolor complejo es, como dice su nombre, muy complejo. Y además,
el tratamiento suele dar malos resultados. Y es que el paciente con dolor complejo no solamente es paciente que tiene dolor, sino son pacientes que normalmente tienen un alto distrés emocional que implica todos los aspectos de su vida, suelen sufrir de una severa discapacidad y hay un montón de aspectos psicosociales que están implicados, que después los comentaremos rápidamente. Y de facto, el paciente con dolor complejo es un miura, es un auténtico miura, con lo cual hay que estar preparados para torear estos pacientes que son difíciles de torear, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el problema? Y ahora vamos a hablar de problemas. ¿Cómo se interpretan estos pacientes en el momento actual, en el modelo biomédico actual? ¿Qué se hace con ellos? Bueno, pues primero decir que el paciente complejo no lo vemos solo los fisioterapeutas o los médicos que se dedican a dolor ni nada, no. Los pacientes complejos inundan las consultas de todos los especialistas. Y los reumatólogos ven pacientes con fibromialgia, poliartralgias y les encantan bautizar cada año con nuevos síndromes clínicos nuevos que al fondo esconden pacientes con dolor complejo que no saben cómo calificar. Los traumatólogos, bueno, el problema del dolor lumbar crónico, que ya sabéis que es el desastre o la epidemia mundial, los pacientes con latigado cervical, los pacientes con cirugía fallida de espalda, el internista, los pacientes con fatiga crónica, y este nombre que me sigue sorprendiendo que se siga utilizando, de encefalomielitis miálgica, los neurólogos, las cefaleas crónicas, desórdenes motores. Bueno, aquí está Arturo, nos podría contar un montón de cuadros difíciles de enmarcar. Los coloproctólogos, dolores anales, el colon irritable, los urólogos, la prostatitis aséptica, la cistitis intersticial, la disuria inexplicable, los cardiólogos, los dolores pectorales, el síndrome de Tietze famoso, los ginecólogos, vulvodinia, endometriosis, neumólogos, las apneas, dificultades respiratorias, otorrinos, vértigos noradrenérgicos, sorderas inexplicables, los acúfenos. Y el médico de atención primaria, múltiples cuadros de dolor o de síntomas inexplicables. O sea que el dolor complejo inunda las consultas de cualquier especialidad. ¿Cuál es el problema? Que seguimos viviendo el ignorante dualismo. Los médicos, los fisioterapeutas somos los expertos de cuerpo, ¿no? Nosotros vamos de cuerpo, ¿no? Mientras que los psicólogos como son pacientes tan complicados, tienen que tratar la ansiedad, la depresión, en fin, Y sobre todo lo que caracteriza nuestra medicina moderna es que es una práctica orientada al órgano. Todos somos especialistas en el órgano. Y este es un artículo que yo recomiendo a todo el mundo que se lo lea. Salió en la revista europea de medicina interna. La autora es Petra Claes. Yo la felicité, le mandé un correo para felicitarla por el artículo. Y fijaros cómo se titula: una verdadera historia de medicina basada en el órgano, o cuándo dejamos de pensar. ¿Cuándo dejamos de pensar? Y cuenta esta mujer, una chica que atendió, que estando en Estados Unidos de repente un día se encuentra mareada, se encuentra muy mal, total, que va de urgencias al hospital. Primer diagnóstico: usted tiene un embolismo pulmonar, hay que ingresarla, hay que darle medicación urgente porque esto puede ser un cuadro grave. Realmente no tenía nada la chica, no le dieron nada. Consulta a un internista: usted tiene una enfermedad Lyme, garrapatas, Estados Unidos, le tratan de la enfermedad Lyme, no mejora. La ve un reumatólogo: no, esto es el inicio, lo siento, de una patología que es muy deteriorante, que es una artritis reumatoide, hay que darle corticoides inmediatamente y demás. Aquello tampoco se soluciona, vale digestivo, usted tiene una úlcera de estómago, peligro porque puede sangrar, no le ve nada tampoco, no funciona el tratamiento, acude a un neurólogo: usted tiene una esclerosis múltiple en fases iniciales. Imaginaros la alarma para la chica, tampoco parece que es esclerosis múltiple. La ve un traumatólogo: usted tiene una hernia discal cervical que habrá que operar, que es lo que explica sus mareos y su malestar. Finalmente tampoco se decide operarse. La ve un neumólogo, le detecta en la resonancia un pequeño nódulo de 4 milímetros, posible carcinoma pulmonar. 7 especialistas
con 7 diagnósticos dramáticos. Finalmente la ve la Petra Claes, ve a aquella chica y le dice, no, tú no tienes nada, o sea, no tienes nada grave, has creado un cuadro sintomático, bueno, eso es perfectamente explicable, pero tú no tienes ninguna enfermedad en el sentido clásico de la palabra. O sea, algo tremendo, ¿no? Esta es la medicina que se hace, de alta especialidad, donde todo el mundo está mirando el órgano y se olvida de mirar a la persona. Y muchas veces, si uno sobre todo se relaciona con gente que se dedica o que trabaja en unidades del dolor, te dicen, bueno, ya dijo John Monica que el dolor es una enfermedad, por tanto ya no hay que preocuparse de la enfermedad que provoca el dolor. La auténtica enfermedad es el dolor, por lo que hay que hacer es eliminar el dolor. Entonces empieza el tratamiento, que es el tratamiento de bombardeo, o el otro día tengo una radióloga muy amiga mía, una radióloga, que llama a la medicina que se hace actualmente la espiral de violencia sobre el paciente. La espiral de violencia. Pero hay que eliminar el dolor como sea, cañonazos. Bueno, y eso da pie a que toda la industria haya conseguido convencer a la población que para poder sobrevivir en esta sociedad nos tenemos que meter algo, porque esto no se puede aguantar. Pero claro, es que los datos sobre el uso de opiáceos en el mundo, estos son de Estados Unidos, pero en España la epidemia ya ha empezado, Los médicos de atención primaria están recetando el tapentadol, están recetando opiáceos mayores desde hace ya unos cuantos años, pero fijaros que en Estados Unidos 47.000 muertos en 2014. Las muertes por sobredosis con opioides prescritos son superiores a las dosis de muertes por sobredosis de heroína o cocaína. O sea, esto es ya un auténtico escándalo. Y pongo aquí una de mis pacientes de hace unos años, una paciente con una cirugía fallida de espalda, intervenida 2 veces, hizo mi programa de dolor, donde realmente el problema fue desengancharla de esto. Fue el problema grave. Era una auténtica yonki. Había que desengancharle del fentanilo. Y bueno, y el excesivo intervencionismo, que ahora imagino que no habrá nadie de una unidad del dolor, pero da igual, tampoco me preocuparía decirlo públicamente, con lo que va a ser recordada como una de las torturas del siglo XX y XXI, los estimuladores medulares. Eso es una auténtica tortura inexplicable que no se entiende cómo se siguen poniendo. Vosotros imaginar una mujer que tiene un dolor pélvico crónico y que le han sustituido ese dolor por una percepción continuada de parestesias en el perineo. A ver quién de nosotros aguantaría eso. O un paciente con una cirugía fallida con un estimulador medular que tiene una parestesia permanente en la espalda y en las piernas. Eso no se puede ni soportar. Pero bueno. Y además que sepamos, y esto les duele puede doler, esta información puede doler, que en dolor los procedimientos invasivos y la cirugía tienen un efecto inespecífico que alcanza el 78%. O sea que el 78% del efecto de lo que se le hace a los pacientes, vía quirúrgica o vía procedimientos invasivos, es efecto inespecífico. ¿Vale? Claro, también yo estoy en contra, me parece una explicación inaceptable, los modelos psicologicistas. No, es que la gente con dolor crónico tiene un problema psicosomático, tiene un problema tal, pero que tampoco el resultado es eso. De hecho, como un ejemplo de lo que se mueve, o sea, en el mundo del dolor, saber que esto está lleno de controversias, aquí no estamos de acuerdo nadie, cuidado, que veis que hay mucha controversia. Y muchos movimientos que no, bajo mi punto de vista, no van nada bien, Muchos modelos de atención al paciente con dolor crónico, por buenos investigadores y por buenos grupos de equipos de tratamiento, que bajo mi punto de vista no acaba de funcionar. Y un ejemplo es un libro de Segal, que está bien este hombre, es un tío que tiene cabeza, pero que mantienen este tipo de aseveraciones.
el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Eso es un insulto, bajo mi punto de vista, para el paciente. Pero muchos modelos de atención al paciente con dolor complejo hoy en día están convencidos de esto. Ya no hace falta el dolor, bueno, sí, pero no, lo importante es mejorar la calidad de vida y la... Pero si el problema del paciente es que tiene dolor, el problema del paciente es que su vida es dolor y no puede soportar más el dolor. Por lo tanto, yo creo que estos modelos no acaban de funcionar. Y ahora lo que se publica, además que son artículos de este año, no dolor no debe ser el objetivo. Ciertamente en un paciente con dolor crónico muy complejo a lo mejor hay que decirle que no solo el dolor tiene que ser un objetivo terapéutico, pero que ciertamente el dolor debe atenderse. Debemos quitarle o reducir el dolor de nuestros pacientes con dolor complejo. Bueno, por tanto, insisto, el dolor del paciente es real. Y ahora vamos a tocar un poco a lo que nos interesa. Entonces aquí soy polémico y demás, espero que, en fin, hay que ser un poco polémico. Entonces, ¿cuál es el problema? Muchas veces el problema en nuestra profesión es que estamos, como yo digo, demasiado enganchados al tejido. Demasiado enganchados a la técnica, estamos convencidos de buenas técnicas, quitaremos el dolor del paciente. Muchas veces nos convertimos o nos sentimos como auténticos mecánicos. El paciente es un coche, si le arreglamos las piezas, si se lo ajustamos todos, dejará de doler, así. Eso sabemos que es cierto. Y todos vamos a la búsqueda del tejido culpable, a ver si está aquí, en el músculo, en tal, en el pascual, ¿vale? Y seguimos muy enganchados a los tratamientos pasivos, eso pasa en España, hemos mal educado a la población también, y estamos muy animados con las modas. Yo pongo algunas y un poquito para hacer bromas a las cadenas que suben, las que bajan, y, en fin, ¿no? Y a lo mejor a conceptos biomecanicistas o economicistas que están muy pasados de moda. O sea, el problema del dolor crónico no se puede explicar porque estamos más sentados, más sobresentados. Es una falacia, y se debe a la postura. Y evidentemente lo que ya es un dolor es que la medicina alternativa, la pseudociencia, esté intoxicando a la profesión, ¿vale? Y después otras historias en las que nos hemos metido con los sistemas de clasificación con baja plausibilidad biológica y demás, ¿vale? En fin, muchas veces el fisioterapeuta está metido en ese follón de entre sus técnicas, qué hacer, qué no hacer, qué hacer, qué no hacer con el paciente, y al final quien lo paga es el paciente, que se ve expuesto a múltiples explicaciones contrapuestas, exploraciones innecesarias, tratamientos pasivos, y que entra en un círculo perverso, que es el camino de perdición, más iatrogenia, más tratamientos, más miedo, más discapacidad, ¿vale? Y ese es el gran problema.